Sabemos, ¿cierto? Empezamos a trabajar los números enteros, los números racionales. Los números racionales son todos aquellos números que puedo escribir como una fracción. ¿Qué significa? Son todos los números que puedo escribir de la forma P partido Q, ¿cierto? Donde P y Q son números enteros, ¿ya? Y Q debe ser distinto de cero. ¿Por qué Q debe ser distinto de cero? Recordemos que si Q fuera cero, nos quedaría P dividido en cero. Y el cero no puede dividir. Por lo tanto, esta es una indeterminación matemática. Cada vez que ustedes vean P partido en cero, es una indeterminación matemática, por lo tanto, esto no existe. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a volver a racionales. Entonces, son todos los números que yo pueda escribir como una fracción. Esos son los números racionales. Y si hacemos un recuento de todos los números que hemos visto, vamos a partir por el más pequeño. El conjunto más pequeño que nosotros vimos son los naturales. ¿Quiénes eran los naturales? Ahora vamos a recordar. Los números naturales, ¿cierto? Partían desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito positivo. ¿Ya? Son números contables y fueron la primera necesidad del hombre. Surgieron por la necesidad de contar. Sin embargo, cuando pasó el tiempo, surgió la necesidad también de tener números negativos, por ejemplo, la necesidad de bajar o subir, de hablar, ¿cierto?, desde un centro, ¿cierto?, común, que va a ser en este caso el cero, ¿cierto? Por ejemplo, si es que está sobre el nivel de mar, bajo el nivel del mar, si fue después de Cristo o antes de Cristo, es que surgen los números enteros. Los números enteros se denotaban por la letra Z, ¿cierto? Pero con esas rayitas que son especiales. Y los números enteros vienen a incluir otros números además de los naturales, ¿cierto? Que son los números negativos. Entonces estos números vienen desde el menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta el infinito positivo. Entonces, fíjense que todos los naturales pertenecen a los números enteros. Fíjense, aquí están los números naturales y todos esos están acá. Entonces, estos números, además de ser naturales, también son enteros. Sin embargo, no todos los números enteros son naturales, ya que desde el menos infinito hasta el cero no están incluidos los números naturales. ¿Ya? Y ahora vamos por el conjunto que estamos viendo hoy, que son los números racionales. Y los números racionales son todos los números que se pueden escribir como fracción. Vienen desde el menos infinito, vamos a escribir aquí el menos 3, menos 2. Aquí hay muchos números entre medio de ambos, ¿cierto? Va a estar el menos 3 medios, va a estar el menos 1, el 0, el 1, el 3 medio y así hasta el infinito positivo. Ahora, todos fíjense que los números enteros están incluidos en los racionales, por lo tanto también están incluidos en los números naturales. ¿Qué quiere decir? Que los racionales contienen a los naturales y a los enteros. ¿Ya? ¿Por qué los contienen? Fíjense, recuerden que la condición para ser racional es que el número se pueda escribir como un número, como una fracción. Entonces vamos a tomar cualquiera de los números de los naturales. Por ejemplo, tomamos el 3. ¿Y el 3 se puede escribir como una fracción? Sí. ¿Cómo se puede escribir? Como 3 partido en 1. 3 dividido en 1 nos va a dar 3. Por lo tanto, ¿el 3 se puede escribir como fracción? Sí, se puede escribir como fracción y es por esto que pertenece al número de los racionales. Y si tomamos un número negativo, por ejemplo, el menos 1, vamos a intentar escribirlo como fracción, nos va a quedar menos 1, ¿cierto? Y de la misma forma que el número 3, ¿cierto? Lo vamos a partir por un 1 y eso nos va a dar menos 1. Por lo tanto, también lo puedo escribir como una fracción. ¿Ya? Eh, por eso hay que tener muy claro. Ahora, si yo digo menos 2 tercios, ¿este número es natural? No, no es natural porque los naturales son solo positivos y a su vez son números que no son decimales. Y ahora, por ejemplo, ¿puedo decir que es un número entero? No, no puedo decir que es un número entero. ¿Por qué? Porque es un número decimal.
Recuerden que los números decimales 3,5 tienen una parte entera y una parte decimal. Los números enteros solo están compuestos por la parte entera, ¿ya? Y su parte decimal son puros ceros, por eso es que no se toma en cuenta. En cambio, en el caso, ¿cierto?, de los números decimales, ¿cierto?, están contenidos en los números racionales. ¿Y ahora este número es racional? Sí, es racional, ya que se puede escribir como una fracción. Ahora, si yo tomo, por ejemplo, el número 2, ¿es natural? Sí, es natural, ¿cierto? Porque está desde el 1 hacia el infinito. ¿Es número entero? Sí, es número entero porque los números enteros contienen a los naturales y finalmente es racional. Por supuesto que sí, ¿por qué? Porque lo puedo escribir como fracción y los racionales contienen a los números enteros y naturales. Y listo. Ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. ¿Cuál es el valor posicional de los números, cierto, que tenemos dentro de una recta numérica? Primero hay que comprender qué es la recta numérica. Lo voy a escribir aquí abajito. Ay, no sé nada. Deme un segundo y lo arreglamos de inmediato. Entonces, vamos a ver la recta numérica, ¿cierto? Y vamos, en primer lugar hay que decir que una recta va a tener en sus extremos, ¿cierto?, dos flechitas, lo que significa que se van a extender hasta el infinito. Siempre va a tener un punto que va a ser nuestra guía, ¿cierto?, que es el número 0. Y cada una de las rayas que nosotros tenemos en la recta numérica significa que tiene la misma distancia una respecto de la otra. Entonces, si nosotros vamos rellenando desde el 0, empezamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el infinito. Y por el contrario, vamos bajando. Siempre es la misma cantidad respecto al 0. Entonces, desde el 0 hasta aquí hay un menos 1, acá van a haber menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y menos 9. Siempre hay que saber que los números crecen hacia la derecha. Entonces crecen. ¿Qué significa? Que tienen un mayor valor. ¿Sí? Mientras más a la derecha, el número es más grande y mientras más a la izquierda, ¿cierto?, el número es más pequeño. Eso es algo que hay que tener muy claro. Por lo tanto, si yo tomo el menos 8 y el menos 5, el más pequeño viene siendo el menos 8 porque es el más alejado, ¿cierto?, del 0 en este caso, y a su vez el que está más a la izquierda. Entonces, menos 8 siempre va a ser menor que menos 5. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los números racionales? Los números racionales, ¿cierto? Nosotros sabemos que los debemos ir posicionando. Entonces, si tenemos el menos 3 medio, lo que debemos hacer es transformarlo en primer lugar a decimal para ver en qué parte va ubicado aquí, ¿ya? Y de fracción a decimal, recordemos que hay que dividir, ¿cierto?, el numerador dividido en el denominador. El 2 en el 3 me cabe una, coma, le agrego el 0, ¿cierto? El 2 en el 30, ay, perdón, vamos a volver a hacerlo. Ahora sí, dividido en 2. Entonces el 2 en el 3 nos va a caber una por 2 son 2, se restan, ¿cierto? Nos va a sobrar 1, coma, le agrego el 0, el 2 en el 10 nos va a caber 5 veces y 5 por 2 nos va a dar 10. Sin embargo, el signo era negativo, así que escribo menos 1,5. ¿Dónde se ubicaría el menos 1,5? Estaría justo aquí, ¿cierto?, en el centro entre ambos, entre el menos 1 y el menos 2. Entonces aquí va a estar ubicado el menos 1,5. Y es así como yo lo podría comparar con el resto de los números. Si ustedes se fijan, mientras más fracciones yo coloque en la recta numérica, más completa va a estar, ¿ya? Y por eso es importante aprender a determinar qué número es mayor que cuál. Ahora vamos a escribir, ¿cierto?, el ejemplo que tenemos en nuestra guía. Voy a borrar aquí. Listo.
Mm, listo. Y ahora vamos a hacer el ejemplo de la guía que les envié el día de hoy, ¿cierto? Voy a borrar esto de alguna forma. Y ahora vamos a realizar cómo podemos ordenar, ¿cierto?, estos números que nos dan de menor a mayor. Existen dos formas de hacerlo y voy a enseñar ambas, ¿ya? En primer lugar, la primera forma es transformar todos los números a decimales, ¿ya? Entonces partimos con el 3 quintos y el 3 quintos ya sabemos, ¿cierto?, que como ya les conté, para pasar de fracción a decimal se debe dividir el número de numerador con el denominador. Y el 5 en el 3 no nos cabe, entonces hay que poner un 0, coma, le agrego el 0. El 5 en el 30 nos cabe 6 veces y 6 por 5 nos da 30 y no nos sobraría nada. Entonces eso nos va a dar 0,6. Vamos con el siguiente. Menos un medio igual a lo mismo, 1 dividido en 2, ¿cierto? El 2 en el 1 me cabe 0 veces, entonces le agrego una coma y le puedo agregar un 0. El 2 en el 10, 5 veces, 5 por 2 son 10, a 10 nada, y como tiene el signo delante, lo mantengo, menos 0,5. El 2, ¿cierto? Ya está escrito como un número decimal, solamente que tiene su parte entera. Vamos por el 3 cuartos, una rayita ahí para que lo notemos. El 3 cuartos nos quedaría como 3 dividido en 4. 0 veces nos cabe el 4 en el 3, coma, le agregamos el 0 y el 4 en el 30 nos cabe 7 veces. 7 por 4 es 28, nos sobran 2, como está la coma le podemos agregar un 0. Y el 4 en el 20 nos cabe 5 veces y nos va a sobrar 0. Entonces este número es 0,75. Y por último tenemos el menos 3, que es cierto ya está escrito en su forma decimal, solamente que tiene solo una parte entera. Ahora debemos comparar los números 0,6 menos 0,5, el número 2 y el número 0,75 y por último el menos 3. Entonces, en primer lugar hay que escoger el más pequeño. Y el más pequeño, ¿cierto? Nosotros sabemos que es aquel que queda más a la izquierda. Si yo pongo esta recta, ¿cierto? Voy a hacerla más bonita. Vamos a dibujar, a trazar una recta aquí, ¿cierto? Y si tengo el 0, voy a poner los números que tenemos acá. Vamos a poner que esto vale 1, 2, 3, 1, 2. Recuerden que los espacios, ¿cierto?, que hay entre medio, o sea, estos espacios que tenemos aquí deben ser equivalentes en cuanto a tamaño. Entonces ubicamos en primer lugar el 0,6. Y el 0,6 va a estar aproximadamente por aquí. Luego el menos 0,5. Y el menos 0,5 va a estar por aquí. Luego viene el 2. El 2 va a estar ubicado aquí. Luego viene el 0,75, que va a estar más o menos aquí, ¿cierto? Y finalmente el menos 3, que va a estar 1, 2, 3, va a estar ubicado acá. Entonces, recordamos que los números crecen hacia la derecha. Por lo tanto, ¿quién es el más pequeño? El más pequeño es el menos 3. Entonces, menos 3 es más pequeño que ¿quién sigue? El menos 0,5. Y ese es más pequeño que el 0,6. Y ese es más pequeño que el 0,75 y finalmente es más pequeño que el 2. Ahora vamos a escribirlos con lo que nos habían dado, ya con sus valores reales que son de sus fracciones. Entonces el menos 3 sabemos que era menos 3, el menos 0,5 era el menos 1 medio, el 0,6 era 3 quintos y el 0,75 era el 3 cuartos y finalmente el 2 que sabemos que ya es 2. Entonces esta es la respuesta de cómo ordenar de menor a mayor. Ahora vamos a ver la segunda forma. Entonces vamos a borrar todo lo que está aquí. Y lo que está acá.
Y empezamos. La segunda forma, se van a recordar mucho de cómo se suman las fracciones y en particular a mí me gusta más esta forma. Entonces primero se escriben todos los números, ¿cierto? El 3 quintos, el menos un medio, el 2, el 3 cuartos y el menos 3. Y debemos buscar en primer lugar un mínimo común múltiplo entre todos los números que están aquí. ¿Qué denominador tiene el 2? Bien, el denominador del 2 es un 1. Recuerden que todos los números que no están siendo partidos por nada tienen un 1. 2 dividido en 1 da 2 y menos 3 dividido en 1 da menos 3. Por eso es que no altera el resultado. Déjenme borrar aquí. Voy a escribirlo bien. 4. ¿El 4 por cuánto nos da? Ay, hice todo mal. Entonces ahora lo que debemos hacer es calcular el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Entre el 5, el 2 y el 4, ya que el 1, ¿cierto? Ya sabemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 su tabla, así que no es necesario escribirla. Vamos a escribirla del 5, 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente. Vamos por el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y así sucesivamente. Y el último que es el 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc. Entonces tenemos que buscar qué número se repite en los 3 y debe ser el primero. No puede ser el 10 porque el 10 no se repite en el 4, seguimos y finalmente obtenemos que el 20 es el número que se repite en las 3 tablas, ¿cierto? Y es el primero que se repite en esas 3. Ahora debemos amplificar cada fracción para que el denominador nos dé 20. El 5, ¿por cuánto lo multiplicamos para que nos diera 20? Por 4. 1, 2, 3, 4. El 2, ¿por cuánto nos multiplicamos para que dé 10? Por 10. O sea, que dé 20, ¿cierto? Por 10. El 1, para que dé 20, hay que multiplicarlo por 20. El 4, para que dé 20, hay que multiplicarlo por 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y el 1 por 20 y por 20. Ahora escribimos los números como nos quedarían. 4 por 3 nos va a dar 12 partido en 20. Después nos va a dar menos 10 partido en 20. Luego nos va a dar 40 partido en 20. 5 por 3 da 15 partido en 20. Y el último nos va a dar menos 60 partido en 20. Y ahora solo debemos mirar los numeradores, ya que al tener el mismo denominador solo necesitamos comparar los numeradores. ¿Cuál es el más pequeño? 12, menos 10, 40, 15 o menos 60. Nosotros sabemos que la más pequeña es menos 60. Entonces el primero sería menos 60 dividido en 20. Luego sería el menos 10, ¿cierto? Menos 10 partido en 20. Luego, el más pequeño entre 12, 15 y 40 es 12. Vamos a escribir aquí 12 partido en 20. Luego viene el 15, 15 partido en 20. Y finalmente el 40 partido en 20. Y ahora, ¿cierto? Lo vamos a escribir con sus valores correspondientes. El menos 60 partido en 20 es el menos 3, entonces vamos a escribir menos 3, es menor que menos 10 partido en 20, que sabemos que es un medio, menos un medio. Luego tenemos el 12 partido en 20, que es el primero que está acá, por lo tanto es el 3 quintos. Luego tenemos el 15 partido en 20, que vendría siendo el 3 cuartos. O sea, ay, aquí se me olvidó ponerle el signo de menor. Vamos a escribirlo aquí, sí. Menor, menor. Y por último, el 40 partido en 20, que sabemos que va a estar justo en la mitad, ¿cierto? Que es el 2. Y ordenamos nuestros números de menor a mayor. Chicos, un detallito. La tabla para sacar el mínimo común múltiplo también se puede hacer de la siguiente forma. Esto es para quienes ya sepan hacerla y quienes quieran aprender también se puede hacer. Se pone el 5, el 2 y el 4 en una tablita
de la siguiente forma. Siempre se ponen todos los números los que vamos a escoger en denominador. Si quieren poner el 1 también se puede poner. Y hay que ir dividiendo con los números primos. Recordemos que los números primos son esos que no se dividen por nada más que por uno y por sí mismo. Y el número primo más pequeño es el número 2. El 2 en el 2 nos va a caber una vez. El 2 en el 5 no cabe justo, sí, tiene que caber justo para poder dividirlo, y el 2 en el 5 no cabe, entonces el 2 en el 2 sí cabe una, y el 2 en el 4 nos cabe dos veces. El 2 en el 1 no cabe, ¿cierto? Porque no cabe. Y si es que vuelve a salir el número con el que estamos dividiendo, se vuelve a repetir. Pongo el 2 nuevamente, el 2 en el 5 no cabe, el 2 en el 1 no cabe, el 2 en el 2 una, y el 2 en el 1 tampoco cabe. Ahora vamos a ir por el siguiente número primo que está aquí, que es el 5. Y el 5 en el 5 cabe una vez. ¿Cuándo yo dejo de hacer esta división? Dejo de hacerla cuando tengo solo unos en el último lugar de cada columna. Y fíjense que tenemos el caso, por lo tanto aquí se cierra. Y estos números se multiplican 2 por 2 por 5. Eso nos va a dar 4 por 5, que es 20. Y es el mismo valor que el escribir las tablas. Bueno, chicos, anímense a hacer la guía y recordar siempre, porque la guía vienen unos ejercicios que son del tipo de ejercicios combinados, recordar papomudas, ¿cierto? Que siempre lo primero que se debe hacer es el paréntesis, luego las potencias. Si no la hay, se hace multiplicación o división, y da lo mismo cuál aparezca primero, se hace primero. No quiere decir que la multiplicación vaya primero que la división, sino que es la que aparezca primero de izquierda a derecha, están en el mismo nivel. Y finalmente la adición, que es la suma, o la sustracción, que es la recta. Y lo mismo, estas dos están en el mismo nivel, por lo tanto, si aparece primero una resta, se hace una resta, y si hace primero una suma, aparece una suma. Entonces el orden es, primero ver si hay paréntesis, resuelvo. Luego potencias, si no hay potencias, paso a la multiplicación o división, dependiendo de cuál aparezca primero, y finalmente las sumas y las restas, que también depende de cuál aparezca primero.